La música nos ha regalado talentos inolvidables, pero también ha sido testigo de historias trágicas que terminan demasiado pronto. Amy Winehouse, con su voz única y su presencia indomable, parecía destinada a marcar una época. Pero su vida terminó en circunstancias que dejaron más preguntas que respuestas. Hoy exploraremos su vida, su ascenso, su lucha interna y los oscuros momentos que llevaron a su misterioso final. Primeros años. Amy Jade Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Southgate, Londres, en el seno de una familia sencilla pero profundamente musical. Desde pequeña, Amy parecía tener una conexión natural con la música. Mientras otros niños aprendían canciones infantiles, ella ya cantaba jazz clásico con una sorprendente madurez. Su padre, Mitch, solía tararear viejas canciones mientras trabajaba, y su madre, Janice, la apoyaba con cariño, aunque notaba desde temprano que Amy era distinta, intensa, emocional e inconforme. En la escuela, Amy destacó, pero no solo por su talento, era conocida por su rebeldía. No soportaba reglas que no entendiera, y discutía con profesores y directores casi a diario. Su espíritu libre chocaba constantemente con la autoridad, pero detrás de su actitud desafiante había un adolescente sensible que ansiaba expresarse. Formó su primera banda de rap a los 10 años, y en la secundaria su madre la inscribió en la Sylvia Young Theatre School. Allí, su voz y su presencia destacaban inmediatamente, pero su conducta terminó costándole la expulsión. Amy quería cantar a su manera, vivir a su manera, y nadie podía detenerla. Con apenas 16 años, una grabación suya llegó a manos de ejecutivos de una disquera. Así comenzó su carrera profesional. Una niña prodigio, estaba a punto de convertirse en una superestrella, pero también en un alma en constante peligro. El ascenso al estrellato. Después de firmar su primer contrato, Amy Winehouse entró de lleno en el mundo de la música profesional. En 2003 lanzó su primer álbum, Frank, una colección de canciones que mezclaban jazz, soul y letras profundamente personales. Aunque no fue un éxito rotundo de inmediato, la crítica la aclamó como una de las voces más prometedoras de su generación. Amy no era simplemente una cantante, era una narradora de emociones crudas, capaz de arrancar verdades incómodas con cada verso. Pero el ascenso en la industria no fue limpio ni fácil. Desde el principio, Amy se sintió incómoda con las expectativas que los demás imponían sobre ella. La presión de actuar, de complacer, de encajar en una imagen prefabricada, la consumía lentamente. Las presentaciones en vivo, los viajes, las entrevistas, los flashes constantes, todo empezaba a pesarle. Fue en ese ambiente tenso donde Amy comenzó a encontrar refugios que, a la larga, serían letales. A pesar de su corta edad, ya se le veía en fiestas interminables, rodeada de ambientes donde el exceso era la norma. Lo que al principio parecía inofensivo, unas copas después de un concierto, una noche de diversión, pronto se convirtió en una constante necesidad para soportar el ritmo aplastante de la fama. Mientras su carrera ascendía, internamente Amy se iba fragmentando. Comenzaron a surgir rumores sobre su comportamiento errático, cancelaciones de shows, llegadas tarde a entrevistas, presentaciones en estado poco conveniente. Los tabloides empezaron a prestarle más atención a sus escándalos que a su música. Aún así, Amy mantenía una apariencia desafiante frente al mundo, con su característico peinado beehive y delineador de ojos dramáticamente marcado. Parecía querer decirle al mundo que ella mandaba sobre su vida, pero detrás de esa imagen icónica había una joven cada vez más atrapada en una espiral de autodestrucción silenciosa. Y todo eso solo estaba comenzando. La relación con Blake Fielder Civil. En medio del torbellino de su creciente fama, Amy conoció a Blake Fielder Civil,
un joven que no pertenecía al mundo del espectáculo, pero que sabía cómo moverse en los ambientes de la noche londinense. Desde el primer instante en que se vieron, hubo entre ellos una conexión visceral, casi como si dos almas rotas se hubieran reconocido en el caos del otro. Blake no era una figura estable, era conocido por su vida desenfrenada, marcada por la impulsividad y las malas decisiones. Para Amy, acostumbrada a luchar con sus propios demonios, Blake representaba tanto un refugio como una amenaza. Él parecía comprender sus heridas profundas de una manera que pocos podían, y ella, necesitada de amor verdadero, se aferró a él con una pasión desesperada. Su relación fue una montaña rusa emocional. Había momentos de ternura extrema, donde parecían ser solo dos jóvenes enamorados, escapando de un mundo que no entendían. Pero esos instantes se veían opacados constantemente por discusiones violentas, desplantes públicos y escenas de celos que terminaban en reconciliaciones igual de intensas. Amy y Blake no sabían amarse de manera tranquila. Su amor era tormentoso, obsesivo e impulsivo. Pronto comenzaron a compartir hábitos autodestructivos. Lo que inicialmente fueron noches de fiesta se transformó en una rutina diaria peligrosa. Los amigos y la familia de Amy estaban alarmados, pero cada intento por intervenir era rechazado. Para ella, Blake era el único que verdaderamente la comprendía. Los medios empezaron a capturar su deterioro físico. Amy, que había deslumbrado por su belleza poco convencional y su poderosa voz, ahora parecía demacrada, con ropa descuidada, maquillaje corrido y rastros visibles de su inestabilidad emocional. Más de una vez fue fotografiada con marcas sospechosas en el cuerpo, y aunque muchos preguntaban, Amy siempre defendía su relación, asegurando que nadie podía entender lo que ellos sentían el uno por el otro. Cuando Blake fue encarcelado por su participación en una pelea, Amy se derrumbó aún más. Sin su compañero, su mundo parecía haber perdido todo sentido. Cayó en un aislamiento casi total, cancelando compromisos, encerrándose en su casa durante semanas y siendo vista deambulando en estados que reflejaban su profunda tristeza. La relación con Blake fue mucho más que un romance fallido. Fue una unión que encendió y avivó los peores fantasmas de Amy, arrastrándola hacia un abismo del cual nunca pudo salir del todo. El éxito y la caída simultánea. En 2006, Amy Winehouse lanzó Back to Black, un álbum que no solo consolidó su carrera, sino que también capturó como nunca antes la profundidad de su dolor. Inspirada en su tumultuosa relación con Blake y en sus propias batallas internas, cada canción parecía un grito desesperado disfrazado de melodía. La crítica la aclamó de inmediato y el público cayó rendido ante su crudeza emocional. El sencillo, Rehab, se convirtió en un himno mundial. Iba mucho más allá de una simple canción pegajosa. Era una confesión pública. Amy no escondía sus problemas, los exhibía con una sinceridad brutal que pocos artistas se atrevían a mostrar. Y aunque esa honestidad fue celebrada, también la expuso aún más a la presión mediática. Back to Black vendió millones de copias, ganó premios y convirtió a Amy en una de las artistas más influyentes de su generación. Pero detrás de todo ese éxito, ella se encontraba cada vez más frágil. Cada entrevista, cada aparición pública, parecía mostrar a una Amy más inestable, más vulnerable. A medida que su fama crecía, también lo hacían sus demonios. Las giras internacionales fueron un calvario. Hubo conciertos cancelados, actuaciones donde apenas podía sostenerse de pie, y momentos en los que simplemente rompía en llanto en el escenario. La presión por cumplir con las expectativas era asfixiante. Mientras el mundo celebraba a la nueva reina del soul, pocos veían que, por dentro, Amy estaba luchando una guerra que ya comenzaba a perder. Su voz seguía conmoviendo a millones, pero su espíritu se apagaba poco a poco. La era de Back to Black fue paradójicamente su momento más glorioso.
y el principio de su destrucción final. Aislamiento y deterioro. Los años posteriores al éxito de Back to Black fueron un viaje de caída libre para Amy. El brillo de su fama pronto se vio opacado por un creciente aislamiento. Tras cada logro, parecía haber una nueva tragedia personal que consumiría su energía y su motivación. En lugar de disfrutar del reconocimiento global, Amy se alejó cada vez más del mundo. Sus problemas con el alcohol y las drogas, que ya habían sido públicos, se volvieron más intensos. Durante sus últimos años, su comportamiento errático se volvió un tema constante en los medios. Los conciertos se convirtieron en una pesadilla, con ella llegando tarde, olvidando letras y hasta abandonando el escenario en medio de sus actuaciones. La prensa la atacaba implacablemente, pero Amy, que siempre había tenido una relación compleja con los medios, ya no podía o no quería enfrentarse a ellos. A medida que su vida personal se desmoronaba, también lo hacía su salud. La figura de Amy Winehouse, una vez vibrante y llena de vida, se volvió una sombra de sí misma. Su apariencia reflejaba el desgaste, su piel pálida, su rostro marcado por las noches de fiesta y la fatiga emocional, y su cuerpo cada vez más frágil. Las fotos de ella caminando tambaleante por las calles de Londres ya no eran solo una preocupación para sus fanáticos, sino también una alerta para todos los que la conocían. Poco después de la muerte de su abuela, Cynthia, en 2010, Amy quedó más hundida en su propio dolor, perdida en un vacío del que parecía no poder escapar. Sus relaciones seguían siendo destructivas, y la ausencia de apoyo de aquellos que la rodeaban la dejó aún más vulnerable. Lo que alguna vez fue un talento único se desvaneció, junto con la joven que había sido admirada por su originalidad y su valentía para enfrentarse al mundo. A finales de 2010, Amy fue ingresada en rehabilitación varias veces, pero parecía que su voluntad de salir de ese ciclo ya no existía. Estaba atrapada en su propio laberinto emocional, un laberinto donde la oscuridad siempre encontraba la manera de invadirla. El final trágico. El 23 de julio de 2011, el mundo despertó con la devastadora noticia. Amy Winehouse había sido encontrada muerta en su hogar en Camden, Londres, a la edad de 27 años. Su fallecimiento, aunque esperado por muchos, debido a su evidente deterioro físico y emocional, dejó una profunda huella en la música y en sus fanáticos, quienes siempre creyeron que Amy aún tenía mucho por ofrecer. Aquel día, la noticia corrió rápidamente por todos los medios, dejando atrás una sensación de tristeza y frustración. En su autopsia, se determinó que la causa de su muerte fue intoxicación etílica, ya que sus niveles de alcohol en sangre eran extremadamente altos. Aunque no había indicios de abuso de otras sustancias en su sistema, el daño acumulado por años de consumo excesivo fue suficiente para cobrar su vida. Los días previos a su muerte, Amy había intentado retomar su carrera. Fue vista en público con una apariencia más delgada, su rostro más pálido que nunca, pero con una mirada que, a pesar de todo, aún reflejaba una pizca de esperanza. Había hecho planes de regresar a los escenarios y estaba lista para enfrentar de nuevo al público. Sin embargo, su batalla interna la había superado. La noticia de su muerte se convirtió rápidamente en un tema de discusión mundial. Muchos la recordaron por su talento, su voz única y su capacidad de conmover a las personas con su música. Otros, sin embargo, no pudieron dejar de pensar en la tragedia que había sido su vida. La pregunta constante que se hacía todo el mundo era: ¿por qué, a pesar de su brillantez, Amy nunca logró superar sus demonios? El final de Amy Winehouse fue una mezcla de melancolía y enojo. Un talento impresionante se apagó demasiado pronto, y una joven llena de potencial fue consumida por su propio dolor y la presión de un mundo que nunca entendió lo que realmente pasaba detrás de los ojos de la estrella. El legado de Amy.
A pesar de la tragedia que marcó su vida y su muerte, Amy Winehouse dejó un legado musical inmortal. Su estilo único, fusionando jazz, soul y su voz poderosa, llena de emoción y vulnerabilidad, la convirtieron en una figura icónica. Aunque la industria la consideró un fenómeno fugaz, su arte trasciende. Back to Black sigue siendo uno de los discos más influyentes de su generación, con canciones como Rehab y Valerie, que sigue resonando a nivel mundial. Tras su muerte, Amy comenzó a ser vista no solo como una estrella, sino como una artista incomprendida. La combinación de su música y su trágica historia hizo que su legado fuera aún más significativo. Documentales y homenajes continuaron revelando la complejidad de su vida. Su música sigue siendo una ventana al alma de una joven que, a pesar de sus luchas, nunca dejó de intentar comunicar su verdad. Amy Winehouse se convirtió en leyenda y su música continuará siendo inspiración para generaciones futuras. Si te ha conmovido la historia de Amy, no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre las vidas de aquellos que, aunque ya no están, siguen dejando huella en el mundo. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda, siempre hay más por descubrir detrás de cada historia.